En el número 2, Venezuela. Tortura a militares. Un informe de Human Rights Watch y la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano llegó a la conclusión de que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en Venezuela han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno, así como también detenido y torturado a familiares de algunos presuntos implicados para intentar averiguar dónde se encontraban. Las organizaciones analizaron información sobre 32 personas afectadas en estos casos. Las víctimas incluyen militares de diferentes rangos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu10 VZLA. Conclu10 VZLA. Ya sabe por qué 10, ¿no? Mañana, 10 de enero. Lo pusimos Conclu10 VZLA. Esa es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con la misma a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Venezuela entra ya en cuenta regresiva y en mucha más tensión. Es que ya faltan nada más unas horas, pocas horas, para que Nicolás Maduro asuma lo que sería un nuevo mandato presidencial en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral, una economía decadente, un éxodo masivo de venezolanos que, según Naciones Unidas, sobrepasa los 3 millones de personas ya. Y para aumentar la presión, la amenaza del Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, en fin, de no reconocer su mandato, ¿no? A todo esto se une la reacción de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, quienes han declarado la juramentación de Maduro como una usurpación del cargo, al considerar que las elecciones donde fue reelecto son ilegítimas, inconstitucionales y no se apegan a los estándares internacionales. Maduro, que junto al Tribunal Supremo de Justicia, oficialista por completo, acusa a la Asamblea Nacional de estar en desacato. Dijo este miércoles que apoya una propuesta de la Asamblea Constituyente, que es el órgano paralelo, desconocida también, mayormente, la Asamblea Constituyente a nivel internacional, disolver el Parlamento. Ahí propusieron en la Constituyente, vamos a disolver el Parlamento. Y entonces ahora sale con que lo apoya, escuche. No puedo adelantar la visión sobre un tema que vamos a estudiar, pero no está descartado que en Venezuela el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de sedición y de golpe abierto por parte de la Asamblea Nacional adeca burguesa colombiana. No está descartado. Pero la Asamblea Nacional no da marcha atrás. El nuevo presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, pidió sumar esfuerzos para oponerse a lo que considera el secuestro institucional de Venezuela para lograr un gobierno de transición que lleve a elecciones libres al país. Una de las primeras muestras de apoyo llegó desde la Unión Europea. El presidente del Parlamento de la Unión, Antonio Tajini, le confirmó vía telefónica que el bloque solo reconoce como gobierno, a la Asamblea Nacional. Escucha. Es un placer para mí hablar con usted. Yo creo que es importante enviar un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela que nosotros reconocimos solamente la Asamblea Nacional de Venezuela, no reconocimos el régimen de Maduro, porque no hay elecciones regulares en su país, en Venezuela. Por esto no hay Estado de Derecho, no se puede trabajar con la oposición que está en la cárcel, no se puede reconocer un régimen donde hay ciudadanos que se mueren de hambre. El Grupo de Lima, además de no reconocer a Maduro como presidente, prepara también otras medidas diplomáticas en contra del gobierno venezolano, una amenaza que Maduro respondió, les dio un ultimátum. Escúchenlo. Hoy se entregó a todos los gobiernos del Cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. Crudas sanciones diplomáticas. Yo le aviso al presidente Maduro que se le van a adelantar. Se le van a adelantar si mañana
se concreta la toma de posición, la juramentación. Se le van a adelantar porque hay países que van a retirar a su personal diplomático. Otros están considerando romper completamente relaciones. Eso sí es crudo, ¿no? Digo yo, porque ¿qué más puede hacer? Pero a lo mejor se le adelantan, presidente Maduro. Ahora, pese a la presión nacional e internacional, Maduro insiste en que su gobierno va a salir victorioso y que va a gobernar hasta 2025. Pero las decenas de denuncias de arrestos irregulares de militares y de sus familiares y las decenas de soldados armados protegidos detrás de bolsas de arena en los alrededores del Palacio de Miraflores, pues sugieren completamente otra cosa, ¿no? No precisamente festejos, sino están previendo algo, ¿será? Vamos con nuestra Kay Guerrero al Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. Ella tiene, como siempre, mucha más información. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Tensión, pero también desarrollos interesantes, ¿no? Así es, Fernando. Sabes que en los últimos días hemos recibido denuncias de parte de sectores militares en Venezuela que reportan persecución, tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del gobierno venezolano en contra de uniformados activos que supuestamente se oponen al régimen de Nicolás Maduro. La información ha sido compartida con nuestra producción a través de abogados y familiares, pero independientemente no podemos verificar estas denuncias. Sin embargo, los señalamientos coinciden con un reporte presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch y la ONG venezolana Foro Penal, quienes aseguran haber contabilizado 32 casos de militares de distintos rangos y de civiles que han sufrido, dicen, abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. El reporte expone que se observa una conducta sistemática por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, el DIGESIN, y del Servicio Bolivariano de Venezuela, el SEBIN, para llevar a cabo presuntas torturas. Dicen que todo comienza con detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales en contra de militares bajo sospecha. Si estos militares no son ubicados, entonces proceden a detener a los familiares más cercanos, como esposo, esposa, padre e hijos. Una vez que son detenidas, estas personas son sometidas a malos tratos y torturas, y el común denominador presentado en el reporte es el uso de bolsas para asfixiar a las víctimas, golpes con objetos sólidos de madera o de metal y, en ciertos casos, cortes en la planta de los pies. También reseñan casos de personas sometidas a torturas psicológicas, prohibición para ingerir alimentos por varios días, bebidas y hasta medicamentos que son necesarios. CNN no puede confirmar esta acusación, y aunque contactamos a la Fiscalía General de Venezuela, la Defensoría del Pueblo, al SEBIN y al DIGESIN, no hemos obtenido ningún tipo de comentario. Human Rights Watch y el Foro Penal también han pedido, dicen en este reporte, algunas respuestas al gobierno venezolano sin éxito. Pero recordamos que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha negado enérgicamente que en Venezuela existan estos casos de torturas. Pero a toda esta fricción de militares en contra de militares, Fernando, se suman reportes de un supuesto enfrentamiento entre Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Así lo reporta este miércoles el diario estadounidense The Washington Post, citando fuentes de inteligencia de Estados Unidos, quienes habrían confirmado a este medio que Padrino el mes pasado le pidió la renuncia a Maduro. CNN tampoco puede confirmar este dato de forma independiente, Fernando. Así es, que es un reporte del Washington Post. Interesante porque esta petición o advertencia de la posible renuncia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, es si Maduro no decide hacerse a un lado, entonces condiciona a Vladimir Padrino, de acuerdo a este informe que no podemos pues nosotros de manera independiente certificarlo, dice, si no se hace a un lado Maduro, entonces acepte mi renuncia, ¿no? Que sería, pues, un apoyo muy importante que se le caería a Maduro. Habría que ver, porque ya ves que ahí cambian rápido a los titulares de las dependencias. Así es. Mi estimada Kay Guerrero, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias, era Kay Guerrero en Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de esto. Los militares, sin duda alguna, son para muchos
los protagonistas ausentes de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, está ya en Washington y regresando hablamos con él. Ya vengo. CNN. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Nos acompaña desde Washington. José Miguel, gracias por aceptar esta entrevista. Como siempre, que tengas un gran 2019. Muchas gracias, Fernando. Es que ya decir feliz 19 se me complica lo de feliz, pero bueno. Oye, José Miguel, interesantísimo este reporte, este informe que hacen junto a Foro Penal Venezolano, además de los ejemplos particulares que ustedes presentan aquí para sustentar pues esta investigación. Lo que a mí me sigue chocando, me parece muy contradictorio, es que, y me gustaría escuchar tu punto, es que uno de los grandes apoyos que presume el mismo Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, es precisamente en los militares. Y lo que estamos viendo en este informe es que los militares y sus familias están siendo víctimas también de prácticas sistemáticas de tortura y violación de derechos humanos. ¿Correcto? ¿No es esto completamente irónico y contradictorio? Fernando, toda la información que nosotros tenemos demuestra que el descontento con el régimen dictatorial de Maduro crece de una manera significativa, no solo entre la población civil, sino también entre los propios militares. Y de hecho, hemos podido documentar en este informe, junto a Foro Penal, numerosos casos de detenciones, persecuciones, amenazas, pero también, como dice el informe, nada menos que torturas brutales, torturas despiadadas contra militares que el Servicio o la Dirección de Contrainteligencia Militar y el SEBIN los consideran sospechosos de actividades conspirativas. Y contra ellos se van con todo. Estamos hablando de choques eléctricos, de golpizas brutales, de asfixias, de usar hojas de afeitar para cortarles los pies y partes del cuerpo, privarlos de comida, de la opción de ir al baño cada ciertas horas y de aislarlos completamente de sus familiares o incluso de sus abogados por largos días y semanas. Y cuando no obtienen lo que quieren, se van contra los familiares. Cuando el militar no colabora o no les dice lo que ellos quieren escuchar, los torturadores, arrestan a los familiares. Y cuando hablamos de familiares estamos pensando, o sea, el informe cita casos donde las víctimas son el padre, la madre, la esposa, la compañera o el compañero, los hijos, que también los usan para, bajo torturas, intentar conseguir información de otros militares que están buscando su paradero y persuadirlos por esa vía que se entreguen. José Miguel, me parece contundente no solamente este informe que nos presenta Human Rights Watch y también el Foro Penal Venezolano, sumado a muchos otros informes y evaluaciones de diferentes organizaciones. Y la gran pregunta que me hago es, ¿por qué aún la Corte Penal Internacional no ha tomado una decisión con respecto a Venezuela y a una investigación formal? ¿No hay suficiente elemento o qué es lo que está pasando? Fernando, tu pregunta es muy válida porque a lo menos nosotros, desde el 2014, hemos logrado documentar, y esa información que la tiene la Corte Penal Internacional, más de 380 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra civiles. Y entre ellos también 31 casos de torturas duras, despiadadas, brutales. Esa documentación la tiene la Corte Penal, además de otras fuentes que han proporcionado información sobre crímenes que son propios de la jurisdicción de la Corte. La Corte es una instancia bastante lenta, Fernando, no solo en Venezuela, también en Colombia, que la tiene bajo una investigación preliminar hace ya muchos años, largos años, pero también en África, donde tiene muchos casos
es una lentitud que obviamente angustia y preocupa, porque los plazos avanzan, las víctimas perecen en las prisiones, en las celdas de castigo o bajo la tortura, en muchos casos, en muchos países, de tal modo que la situación de Venezuela lamentablemente no es distinta del tratamiento que la Corte Penal Internacional le da también a otros casos. Ahora, en el caso de Venezuela hay una gran diferencia, y es el hecho de que democracias importantes de América Latina, además de Canadá, le han presentado una petición formal a la propia Corte, que cuenta además con el apoyo de Francia y de Alemania. Yo espero que eso haga reflexionar a la fiscal de la Corte Penal Internacional para darle curso y avanzar con estas investigaciones que son de la mayor gravedad. José Miguel, me queda un minuto. La pregunta que quiero hacerte, ¿qué esperas o cuál es tu expectativa de la comunidad internacional mañana después de que se dé la juramentación de Nicolás Maduro, si no pasa algo antes? Fernando, yo creo que Maduro hasta ahora ha contado con una muy cuestionada legitimidad de origen, porque hace unos 6 años, cuando disputó la elección con Capriles, existió evidencia de fraude. Sin embargo, la comunidad regional, especialmente latinoamericana en esa época, decidió darle el pase y reconocer a Maduro como jefe de Estado. Sin embargo, ese reconocimiento dura hasta las próximas horas. A partir del 10 de enero pierde legitimidad de origen. Legitimidad de ejercicio la perdió ya hace un buen tiempo por las torturas, los presos políticos, los abusos, la concentración de poder. Pero la legitimidad de origen, creo que frente a las grandes democracias de Europa, de América Latina, de América del Norte y otras regiones del mundo, la pierde a partir de mañana, y entramos en una etapa muy distinta que ojalá permita transitar hacia a la recuperación de la democracia y los valores en materia de derechos humanos en Venezuela. Mañana lo veremos seguramente, sin ninguna duda, José Miguel Vivanco. Oye, José Miguel, millones de gracias. Como siempre, es un gusto tenerte aquí en el programa. Al contrario, un placer estar contigo esta noche. Gracias, buenas noches. José Miguel Vivanco con este informe sobre tortura y, bueno, ya sabe usted, violaciones a derechos humanos allá en Venezuela, de Human Rights Watch y del Foro Penal Venezolano. Una pausa, regreso. Global. No lo vio, en conclusiones no lo vio. Soy Fernando del Rincón y si usted quiere, nos vemos mañana. Si no pasa algo antes, ¿eh? Gracias.